¿qué tal hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, 6 de febrero del 2022, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, hermanitos, vamos a meditar juntos en el Evangelio del día de hoy del San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Y al día de hoy es del llamado del Señor. Y empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver, nos habla de ese hermoso llamado que el Señor le hace a Simón Pedro, nos dice, y también a Santiago y a Juan, que estaban ahí también. Vamos a enfatizar en Pedro, ¿verdad? Ya que digamos que es parte de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, que es el otro protagonista de aquí de esta lectura el día de hoy. Vamos a enfatizar en él, ya que nos dice la palabra que un cierto día Jesús estaba, como siempre, tanta gente que ya había escuchado a nuestro Señor Jesucristo, que se arrimaban a escucharlo y a escucharlo, querían oír la palabra de Dios. Fíjense claramente lo que nos dice. Ellos se arrimaban a Él porque querían oír la palabra de Dios, así como nosotros estamos haciendo en estos momentos ahorita. Si estamos escuchando, si estamos viendo estos videos y a veces que los compartimos, es porque estamos también nosotros queremos aprender de la palabra de Dios. Y es lo mismo que estaban haciendo en aquel entonces muchas personas, porque nos dice la gente se agolpaba, o sea que era mucha gente. Entonces, hermanitos, seguimos en eso, de que Jesús les andaba enseñando, pero era tanta la gente que nos dice que no, él estaba al borde del lago y nos dice que Jesús subió a una de estas barcas. Jesús subió a una de estas barcas y le dice a Pedro que se aleje un poco de la orilla. Que se aleje un poco de la orilla porque era tanta la gente, como nos dice la palabra de Dios, que pues lo apachurraban o lo aventaban. Y como estaba en la orilla del lago, ¿qué tal que si se hacía la orilla y lo aventaban al agua, verdad? Entonces, pues digamos que en esto nos está hablando, pero sobre todo de que Pedro le obedeció a nuestro Señor.
Fijémonos cómo ellos estaban ahí, dice que estaban lavando sus redes con los otros pescadores, y en esto simplemente Jesús se acerca a ellos y les da una orden, digamos. Dice que Jesús se subió a una de las barcas y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Pedro no cuestionó a nuestro Señor Jesucristo, Pedro no le dijo nada, simplemente obedeció. Y después nos dice que Jesús se sentó y empezó a enseñar. Ya Pedro también lo estaba escuchando, porque si le dijo que si él ya se había subido a la barca de Simón y le dice que se alejara un poco de la orilla, entonces Pedro también estaba escuchando esa enseñanza que estaba dando nuestro Señor Jesucristo, dice. Y empezó a enseñar a la multitud desde la barca, y cuando terminó de hablar, ya después de que terminó de enseñarle a la gente, le da otra orden más a Pedro. Le dice echen las redes para pescar. Digamos, es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Cuando nosotros ya estamos conociendo o aprendiendo un poquito más de nuestro Señor, Jesús también viene a nuestras vidas y nos dice que también nos alejemos un poquito, que nos adentremos un poquito. A ellos les dijo primero se subió en la barca. Jesús primero viene a nosotros y viene a vivir en nosotros. Estando una vez en nosotros, nuestro Señor también nos quiere llevar más mar adentro. Quiere que no nomás nos quedemos acá en la orillita o quizás en nuestra casa, sino que quiere que vayamos a llevar esa palabra a los demás. Quiere que también enseñemos a los demás, como le dice a Pedro, dice echen las redes para pescar. Y entonces aquí es donde viene Pedro y le dice, maestro, dice, pero ya lo hicimos durante toda la noche. Eso a veces nos pasa a nosotros también en nuestra vida, así como a Pedro. También aventamos las redes o andamos pescando de noche. ¿Qué podemos decir de la noche? Pues que nosotros queremos ayudar a otros, que queremos guiarlos y andamos de noche todavía andamos en tinieblas, todavía andamos en obscuridad, todavía andamos con ceguera o todavía andamos con pecados, lo cual hasta cierto punto no digamos que no es que diga que está mal, porque recordemos que tenemos un pasado, tuvimos una vida. Entonces cuando nosotros vamos o seguimos a nuestro Señor, pues vamos caminando, y muchas veces en el camino pues se nos va cayendo esa lepra, se nos va cayendo ese pecado. Dios poco a poco nos va iluminando cada vez más, nos va permitiendo ver mejor, nos va ayudando por medio de su gracia, de su luz, por medio del Espíritu Santo, nos muestra nuestros pecados, pero no para juzgarnos, no para criticarnos, sino porque Él quiere que nos apartemos de ellos, quiere que vayamos dejando todo eso que nos aparta de Él, para que nosotros podamos ver mejor y de esta manera poder evangelizar o poder ayudar a otros de la mejor manera, con la luz de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no vayamos en la oscuridad o no andemos durante la noche, sino ya andemos de día, iluminados y guiados por nuestro Señor. Más adelante nos dice cuando Él obedece a nuestro Señor y que pescan mucho. Es ahí donde no solamente Pedro tiene la oportunidad, sino que también los otros, le llama a más personas, y es lo mismo que nosotros debemos hacer con la ayuda de Dios, también pescar, ya no peces, sino pescar almas para nuestro Señor, para que estas almas también nos ayuden a difundir más esa predicación, esa evangelización, esa enseñanza o esa palabra, ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona otra cosa importante la palabra, dice, al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Cuántas veces en nuestra vida, o hermanito, a ti que nos estás mirando, ¿da? O que quizás estás escuchando este video, te quedas pensando, ¿no? ¿Cuántas veces Dios no nos ha sorprendido? ¿Cuántas veces no nos hemos maravillado de que Él obra a través de que cuando nosotros le damos el sí? Él obra, nosotros simplemente tratamos de obedecerle o tratamos de llevar esa buena nueva, de dar ese mensaje que nosotros también recibimos.
Y le dice aquí Pedro, y quizás a ti también te pase lo mismo, cuando a lo mejor te hacen la invitación o un llamado a servir en la iglesia, a servir en algún ministerio de catequista, en algún grupo o en algún otro movimiento cristiano que se lleve a cabo en la iglesia católica o en nuestra iglesia, pues. Y nosotros nos sentimos así, nos sentimos indignos porque vemos las maravillas que Dios obra en nosotros. Y nosotros también decimos, pero yo cómo puedo servir a Dios o de qué manera puedo ayudar si mira mi pecado, dice, como dice San Pedro, dice que soy un hombre pecador. Todos somos pecadores, hermanitos. Nadie somos perfectos. Y es por eso que el Señor puso sus ojos en nosotros. Porque somos pecadores. Porque estamos en ese proceso. No podemos decir que ya no pecamos, no podemos decir que ya somos perfectos o que nosotros ya tuvimos una conversión. Nuestra conversión lleva un proceso y se sigue dando. Y vamos a terminar o vamos a dejar de convertirnos el día que moramos, el día que nuestro Señor decida llamarnos. Así que no te sientas indigno, no te sientas que tú no, que porque tu pecado. Esa es la diferencia, o miremos la diferencia aquí, de que si lo estás intentando, de que si estás luchando o te quieres quedar en ese pecado, es ahí la diferencia y donde Dios puede obrar. Él puede ayudarnos a salir de eso y a levantarnos para que nosotros a su vez vayamos a levantar a otros hermanos que estén así. Y miremos las palabras más hermosas que Jesús le dice a Pedro cuando él le dice esto. No temas. En adelante serás pescador de hombres. Aquí le está lleno de pescados. Ya Pedro se había dejado maravillar por toda esa cantidad de peces. Ya no de pescados, sino de hombres, dice. Y luego la respuesta de ellos, fijémonos. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron sus pecados, dejaron su oscuridad, dejaron su trabajo, dejaron quizás la ambición, dejaron el querer tener dinero o el querer tener prestigio, reconocimiento. Con aquella abundancia de pescados que habían visto, no se pusieron a pensar, ya la hicimos, vamos a tener mucho dinero, ya agarramos muchos pescados. No pensaron en eso, simplemente le dijeron que sí a nuestro Señor. Siguieron ese llamado, dice, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron su vida pasada, dejaron su oficio que tenían, dejaron quizás hábitos malos, dejaron esas oscuridades, esas tinieblas. Y a nosotros, hermanos, ¿qué nos impide seguir al Señor? ¿Qué es ese todo que aún no hemos dejado y que debemos de dejar? Pensemos en esto y meditemos también, porque la palabra el día de hoy nos dice en el libro de Isaías, capítulo 6, para que luego lo leas, te invito, donde también Isaías, cuando dice que tuvo un sueño o tuvo una visión, no nos dice exactamente, pero dice que él miró al Señor y que estaba ahí ante su presencia. Y entonces cuando él miró la grandeza del Señor, nos dice cómo él se sintió indigno, de cómo él a lo mejor hasta agachó la mirada y cuando dice, dice, permítanme, en el versículo 5, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé Sabaoth. Una vez más, hermanos, aquí nos está hablando de ese llamado que nuestro Señor nos hace y te está haciendo el día de hoy. ¿Cuál es ese impedimento a realmente seguir a nuestro Señor? ¿Qué es lo que nos aparta de Él? ¿Cuál es ese pecado que nos aleja de Él? ¿Qué podemos hacer para esto? Nos dice también la lectura el día de hoy, la primera carta de Corintios, que cuando San Pablo dice, o él está hablando sobre de que Jesús vino porque pagó por nuestros pecados. Nosotros ahora tenemos esa certeza
no como Isaías, que eso fue en el Antiguo Testamento, pero que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino, murió, padeció, sufrió, fue crucificado y resucitó por nosotros. Él ya pagó nuestros pecados. Ahora, hermanito, simplemente te invito a que este día reflexionemos. ¿Cuál es ese pecado? ¿En qué es lo que a nosotros nos está apartando de tener la gracia del Señor? Y acudamos a Él. Está el sacramento de la confesión. Vayamos, pidámosle perdón, arrepintámonos y dejemos que Él vaya obrando en nosotros. Yo te dejo con esto en este día de hoy. Pidámosle mucho al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé su luz y su gracia, y pidamos sobre todo la intercesión de nuestra Santísima Madre para poderle decir que sí al Señor. Que Dios te bendiga.